Bendiciones, muy buenos días. Desde el Ministerio Cristo Viene de la ciudad de Torrevieja, les saluda el pastor José Luis Ardila. Y en esta mañana me gustaría basarme en el pasaje de Juan capítulo 8, versículo 47, donde el Señor le dice al pueblo: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Mire cuán importante es estar atento a lo que oímos, saber reconocer cuando la voz es de Dios, cuando Dios está hablando a nuestras vidas, está hablando constantemente de muchas maneras a nosotros. La Biblia en muchas partes resalta por medio del Señor Jesús y nos dice: el que tenga oídos para oír, que oiga. Y mucha gente dirá: ¿a qué se refiere esto cuando dicen si tenemos oídos, si todos tenemos oídos? Y quizás la gente se palpe y diga: yo tengo oídos, pero en realidad lo que están tocándose es la oreja. Pero muchas personas pueden tener oreja, pero por algún motivo, alguna situación, algún problema interno, han perdido la audición y no tienen oído. En cambio hay otras que quizás no tienen la parte de fuera de su oreja, porque en algún accidente también pudieron haberla perdido, pero tienen oído, pueden oír, pueden escuchar perfectamente. Hay gente que piensa que oír y escuchar es lo mismo, pero la Biblia dice que el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero el Señor está hablando de nuestros oídos espirituales. Dígale en esta mañana: Señor, dame oídos para oír tu voz, para oír tu palabra, para discernir tu palabra. Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que el mundo está siendo influenciado por lo que oye. Durante el tiempo de enfermedad, de pandemia, de encierro constantemente, llevaron a la gente a escuchar malas noticias durante un largo periodo, y esto simplemente para luego poder hacer con la vida de las personas lo que quisieran a través del miedo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dice, ya sea para formarle o para desformarle, lo que se está escuchando fuera en el mundo te forma o te desforma. Los sonidos son influencias para mi alma y por tanto ayudan a mis decisiones, ya sean para error o ya sean para provecho. Aquello que tú hablas en la vida de tu esposa, en la vida de tus hijos, está provocando, una vez entra por el oído de ellos, un efecto en su alma, un efecto en su corazón. Algunos están escuchando lo que dice el mundo, lo que dicen las circunstancias, lo que ven, lo que dicen sus amigos, pero lejos están de oír a Dios, porque hay mucho ruido en el ambiente que producen confusión. La Biblia nos permite ver el comportamiento y la manera de actuar de algunos animales. Es más, Dios los pone como ejemplo para que podamos aprender incluso de ellos, y existen muchos ejemplos sobre ellos. Habla de la fuerza del búfalo, de la astucia de la serpiente, las arañas, como con paciencia tejen la red. Nos hablan del trabajo perseverante de la hormiga, de la capacidad de las águilas de elevarse sobre los aires, la paloma y el cuervo mencionados en el arca, cómo no, la estrategia de la mantis religiosa y el camaleón, que según la atmósfera en la que esté, tiene la capacidad de cambiar de color. Pero ellos lo hacen de una manera de protección. Algunas características asombrosas de estos reptiles, aparte de su capacidad de esconderse, es el no tener oídos. No tienen tímpano, no tienen martillo, todo llega por medio de vibraciones y tienen una capacidad visual tremenda. Pueden ver independientemente con cada ojo a un objetivo diferente y su lengua es el doble de larga que su tamaño, y una vez la disparan como un misil puede llegar a su objetivo en milésimas de segundo. Pero nosotros como creyentes no podemos caer en tener ningún tipo de parecido con esta especie. El tener la capacidad de tomar el color según la atmósfera en la que estemos. Debemos aprender que nuestra atmósfera es de la luz, es de la vida, que no hemos sido llamados para vivir en tinieblas. Podemos ver de lejos un objetivo al cual después podemos llegar a devorar con una lengua larga y pegajosa. Pero ¿saben cuál es el principal problema de este reptil, del camaleón? Y es que no tienen oído para oír. Jesús dijo muchas veces en su palabra: el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Escuchen,
oigan lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Y es el motivo por el cual mucha gente puede estar mimetizada en la iglesia. Por ese motivo no cambian, porque no tienen oídos para oír. Diga, hoy necesito tener oídos para oír. La Biblia enseña en Romanos 10 del 17 al 18. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero digo, no han oído, antes bien, por toda la tierra han salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra son sus palabras. Noten algo muy importante, la fe viene por el oír y el oír produce palabra en mi boca, y por las palabras que salgan de ella seré salvo o seré condenado. O sea que lo que escucho va a producir lo que hablo. Recuerden que Bartimeo el ciego no recibió el milagro porque hubiese visto a Jesús, sino porque lo escuchó. Él escuchó que Jesús había llegado a Jericó. Él escuchó que Jesús estaba entrando a Jericó y gritó. No necesito verlo, escuchó que la palabra estaba en ese lugar y activó la fe y gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. El siervo del centurión no recibió la sanidad porque Jesús hubiese ido a su casa, sino porque el centurión le dijo: di la palabra. Y sabía el centurión que la palabra llegaría al oído de su siervo y él sanaría. Y este es uno de los principales problemas que tuvo el pueblo de Dios en el desierto. No querían oír a Dios, solo querían milagros, solo querían la manifestación de la gloria de Dios, pero no oír a Dios. Dice la Biblia en Éxodo 20 del 18 al 20. Todo el pueblo observaba el estruendo, los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos. En otras palabras, que me hable un hombre y no Dios. Pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Cuando no escuchamos la palabra para ponerla por obra, hay cosas que suceden, como lo que dice la Biblia en Proverbios 1 del 24 al 33. Por cuanto llamé y no quisisteis oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío y mi reprensión no quisisteis. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán, por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová, ni quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino y serán hastiados de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará y la prosperidad de los necios los echará a perder. Mas el que me oyere, escucha bien, el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Dile: Señor, dame oídos para oír tu palabra y para obedecerla. Zacarías 7 del 11 al 14 dice: en el pasado puse mi espíritu en los profetas para que ellos les comunicaran mis mensajes, pero ustedes siempre han sido tercos. En vez de obedecerme, me abandonaron y no me hicieron caso. Por eso me enojé y les dije: como ustedes no me hicieron caso cuando yo los llamé, tampoco yo les haré caso cuando me llamen. Yo soy el Dios Todopoderoso y le juro que así lo haré. Por eso los dispersé por naciones que ustedes no conocían. Por eso su país quedó hecho un desierto por el que nadie se atrevía a pasar. Por culpa de ustedes, su hermoso país quedó abandonado en ruinas. Escucha algo: existen influencias espirituales empeñadas en que no oigas a Dios, porque si tus oídos están cerrados, no podrás hablar. Aquellas personas que quizás hoy no pueden hablar, tienen su boca cerrada, es porque no están oyendo. Cuando tú oyes, tú puedes hablar. El oído está vinculado a la boca. El oído está vinculado a lo que tú hablas, porque si tus oídos están cerrados, no podrás hablar. Eso trae que tu boca no se pueda abrir y por tanto no puedas proclamar. Por eso Jesús se dirigió a un demonio como espíritu sordo y mudo en Marcos 9:25. Cuando Jesús vio que la multitud se agolpeaba
hablaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Era una influencia demoníaca operando en la vida de una persona, la cual le impedía oír y discernir para poder proclamar y hablar la palabra. Salmos 38:13 dice: mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. ¿Qué sucede cuando nuestros oídos espirituales están cerrados? Hechos 28:27 dice: pues el corazón de este pueblo está endurecido, y sus oídos no pueden oír, y han cerrado los ojos. Así que sus ojos no pueden ver, y sus oídos no pueden oír, y su corazón no puede entender, y no pueden volver a mí para que yo los sane. Cuando los oídos se cierran, el corazón se endurece, el entendimiento se llena de tinieblas, viene ceguera espiritual, estamos perdidos en el camino y lejos de la sanidad. El corazón influencia sobre los sentidos. Dice Mateo 13, del 13 al 15, por eso uso estas parábolas, pues ellos miran, pero en realidad no ven, oyen, pero en realidad no escuchan ni entienden. De esa forma se cumple la profecía de Isaías que dice: cuando ustedes oigan lo que digo, no entenderán. Cuando vean lo que hago, no comprenderán. Pues el corazón de este pueblo está endurecido y sus oídos no pueden oír. Y han cerrado los ojos, así que sus ojos no podrán ver, sus oídos no podrán oír y su corazón no puede entender y no pueden volver a mí para que yo los sane. Pero cuando tú estás atento a la voz de Dios, cuando tienes los oídos preparados, cuando le dices: quítame estas ropas de muerto, quítame esta naturaleza contaminada, quítame lo oprobio, arranca de mí la iniquidad, seca en mí la raíz de amargura, y que la semilla contaminada de muerte no crezca en mí. Dios te dice, como dice en Mateo 13, del 16 al 17, pero benditos son los ojos de ustedes porque ven, y sus oídos porque oyen. Les digo la verdad, muchos profetas y muchas personas justas anhelaron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron, y anhelaron oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Iglesia, hay un llamado de atención desde el cielo. Escucha ese llamado de atención, está en Jeremías 6:10. Dice la Biblia, Jeremías 6, del 8 al 10. Oye esta advertencia, Jerusalén, o me alejaré de ti indignado. Oye la advertencia de Dios. Escucha o te convertiré en un montón de escombros, una tierra donde no vive nadie. El Señor de los ejércitos celestiales dice: aún los pocos que permanezcan en Israel serán nuevamente recogidos, como cuando el que cosecha revisa cada vid por segunda vez para recoger las uvas que no se cortaron. ¿A quién le hablaré?, dice el Señor en Jeremías 6:10. ¿A quién le advertiré? ¿Quién podrá escucharme? Tienen tapados los oídos y no pueden comprender. La palabra del Señor los ofende, detestan escucharla. Otras versiones dicen: tienen los oídos incircuncisos. ¿Y qué sucede cuando no oímos o cuando no queremos oír? Cuando tenemos los oídos incircuncisos. ¿Qué sucede? ¿Por qué motivo sucede eso? ¿Qué pasa cuando mis oídos se cierran? Uno, que nos alejamos de Dios. Oí la palabra de Jehová, casa de Jacob, y todas las familias de la casa de Israel. Así dice Jehová: qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. ¿Por qué se alejaron? Por miedo, por soberbia, por orgullo, por vanidad. Y no dijeron: ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Todo esto porque no quisieron oír la voz de Dios. Lo segundo que sucede, o por lo segundo que pasa que los oídos se cierran, es por el orgullo. El orgullo produce sordera espiritual. Hay gente a la que se le está dando consejo de parte de la palabra, pero no quieren oír. Tú pues no ores por este pueblo, dice el Señor, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni me ruegues, porque no te oiré. ¿No ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá? El Señor dice que cierra sus oídos contra el orgulloso. El Señor está hablando de un tiempo en el cual los oídos de Él se cerrarán y no escuchará a aquellas personas llenas de orgullo. Otra cosa que sucede cuando
viene el cierre en los oídos. ¿O por qué se cierran los oídos? Porque perdieron el temor a Dios. Jeremías 5 del 23 al 25 dice: no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron, y no dijeron en su corazón: temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo, y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas, y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Dile: Señor, abre mis oídos. Él pone a prueba las palabras que oye, igual que la boca distingue los sabores. El oído tiene la capacidad de poner a prueba las palabras que oye, al igual que la boca distingue los sabores. Ahora bien, ¿qué necesito hacer? Preste atención a lo que escucha. Preste mucha atención a quién está escuchando y lo que escucha. Pues todo lo que está escondido, dice la palabra, tarde o temprano se descubrirá, y todos los secretos saldrá a la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que Dios está hablando a la iglesia. Tengan cuidado con los que escuchan y a quien escuchan. Se están levantando apóstatas, amadores más del dinero que de Dios, amantes de sus lujos y de sus propias vidas, que solo son asalariados. Dirán que ellos son los únicos que tienen la verdad para poder entrar en sus casas y saquearlas. Nadie, ningún ministro puede decir que es el único profeta sobre la tierra o que se le dio los derechos de autor. Escuche bien lo que se predica. Bien, escuche lo que se predica y discierna. Dígale: Señor, dame discernimiento, dame oído para oír y entendimiento, Señor amado. Primera de Timoteo 4:1 dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonio. Cuando la serpiente habló, puso huevo de aspid, que se engendró en los oídos de Jeva y luego en Adán, y sembró independencia, rebelión, manipulación por medio del encantamiento. Ten cuidado a quien le prestas tus oídos. Segundo, seamos pacientes. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y él oyó mi clamor. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Pacientemente yo esperé al Señor. Me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Sé paciente, espera pacientemente. Dedica un tiempo para intentar oír la voz de Dios. Organiza tus prioridades. Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airearse. Ten cuidado, organiza las prioridades en tu vida. ¿A qué le das el primer lugar? Recuerda esto, 3 puntos muy fáciles. Presta atención a lo que escuchas y a quién escuchas. Aprende a ser paciente y organiza las prioridades. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, en esta hora, en la dirección de esta palabra, creyendo, Señor, que tú abres nuestros oídos espirituales para poder escuchar tu voz, Señor, para poder discernir, Señor, los sazones y los tiempos que estamos viviendo, Señor. Ayúdanos a ser pacientes, a esperar y a no abandonar, Señor, sino más bien abandonarnos en ti, a esperar en ti, a confiar en ti. Confiadamente esperé en el Señor, pacientemente, y él oyó, él inclinó su oído hacia mí y respondió mi clamor. Espera pacientemente en Él, confía plenamente en Él. Mira a quién estás escuchando, filtra tus oídos. No permitas que cualquier persona venga a endulzar y a levantar muros en tu mente. Ten cuidado, hay muchas corrientes en el mundo queriendo sacarte del diseño, del propósito, que abandones la fe. Dile: Señor, pon centinela en mis oídos. No voy a escuchar noticias de enfermedad, de muerte, que vengan a atacar, Señor amado, mi fe. Toda mentira que el diablo quiere sembrar para sacarme del diseño y del propósito, Señor amado. Guarda mis pensamientos, guarda mis oídos, guarda mi alma, guarda mi corazón, Rey de Gloria. No voy a oír a aquellos que hablan mal
de mi matrimonio, de mi relación, que dicen que hay fracaso, que no va a avanzar. No voy a ir las palabras que quizás algún familiar se dejó usar por el enemigo para hablar palabras en contra, palabras contaminadas. No las voy a recibir en mi alma. No voy a permitir que contaminen mi alma. Quiero mis oídos preparados para oír la voz de Dios. No voy a oír a aquellos que solamente hablan mentira. Voy a ser como Bartimeo, a tener los oídos atentos, porque el Rey de Reyes y Señor de señores está entrando, está pasando por el lugar donde me encuentro, y ahí viene mi sanidad, ahí viene mi restauración, ahí viene mi restitución, ahí viene todo lo que el Padre Celestial tiene para mi vida, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, amén y amén. Que Dios te bendiga abundantemente. Recuerda, el que tenga oídos para oír, que oiga.